Presentar de inmediato al juez Abel Concha, que ha ingresado aquí al estudio y me ha hecho milagros. ¿Cuánto va a durar mi martirio? usted juez es muy... bueno, a ver, es una manera muy divertida de romper el hielo entre ambos, pero yo no martirizo a nadie, yo solo pregunto. Más bien, le voy a devolver la pelota a usted. ¿Cuánto va a durar nuestro martirio? Porque usted nos está martirizando a todos. ¿Tanto demora el caso Ecoteva? ¿Es por su culpa? ¿Qué le pasa, señor juez? ¿Qué es lo que sucede con Toledo y Ecoteva? Buenas noches. Buenas noches, señorita. Bienvenido a Todo Se Sabe. Buenos días. Buenas noches, Milagros. En primer lugar, lo que yo le tengo que decir es que durante muchos años, en el caso Ecoteva, por una publicidad mediática, se ha cuestionado mucho y de una mala manera al Poder Judicial. A usted sobre todo. Ya, digamos a mí. Se ha hecho bromas terribles, además con su apellido. Sí, seguramente. Usted lo sabe. Sí, seguramente. Sí. Muy bien. Seguramente. Bueno, con respecto al Denos caso... su defensa, por favor. Mira, más que mi defensa, lo que yo tengo que decir, señorita Milagros, es que durante la tramitación del caso Ecoteva, que ya tiene 3 años, creo, la Fiscalía no ha cumplido bien su papel de titular de la acción penal y perseguidor del delito. ¿Por qué? Recién, después de 3 años, señorita o señora Milagros Leiva, he salido a los canales de televisión a hablar qué es lo que pasó. Sí. Y quizás esto quedaba oculto, de cómo la Fiscalía presentó denuncias, no sé si maliciosas, mal hechas, mal entendidas, desde un primer momento. Y que fuimos el Poder Judicial... Los que trataron de corregir. No lo tratamos, al final se corrigió. Y al final fuimos acusados por los denunciados por haber sacado adelante el caso. Y ahora, sorpresivamente, la Fiscalía, también he sido miembro de la Fiscalía durante 7 años, salen a atacarnos, a decirnos que nos estamos demorando, a repetir, mejor dicho, que nos estamos demorando. Y yo entiendo que, no sé qué decir, por los canales de RPP, el día de hoy y algunos otros días y durante estos años he escuchado que se ataca a mi persona y se ataca al Poder Judicial, y el Poder Judicial y mi persona nunca tuvo el momento de defenderse. Y siempre, ¿por qué? Porque hemos tratado de llevar el caso en silencio, tranquilos, pero con la frente en amplio, con la frente en alta. Y eso es lo que hemos hecho. Si yo le cuento la historia, usted quizás se vaya, no sé si a reír o... sorprender. A sorprender. Cuénteme la historia, cuéntenos a todos, porque la Fiscalía en Cristiano está diciendo que usted está haciendo un mal papel y que usted lo está retrasando todo y que la culpa de todo la tiene Abel Concha. Bueno. Muy bien, señorita. Le voy a contar, y sé que este medio de comunicación llega a muchas personas, a todo el Perú, y todo el Perú debe saber qué es lo que estuvo pasando y qué es lo que está pasando con el caso Ecoteva. En el año 2014, en mayo del año 2014, una fiscal, no quiero mencionar su nombre, nos presentó una denuncia, el llamado caso Ecoteva. Esta denuncia, como ustedes lo saben, y creo que todos lo saben, hasta el peruano del pueblo más recóndito saben más o menos cuál es la teoría. Sin embargo, la teoría para la Fiscalía era una totalmente diferente, absurda, incoherente, y no sé por qué lo hicieron. Pero les voy a contar qué denuncia presentaron. Muy bien. La fiscal Briones, ¿no? No, no fue la fiscal Briones. ¿Qué fiscal fue? Prefiero que ustedes lo digan, por favor. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué dijo la fiscal? ¿Qué presentó? Le voy a comentar. ¿Qué le presentó? En conclusión. O sea, y déjeme decirle, señor juez, que lo escucha todo el Perú, porque estamos en la multiplataforma de la radio también. Y usted sabe que RPP llega a todos los rincones. Muy bien. Dijo en su denuncia, en su teoría, le llamamos nosotros, que la señora Eva Fernenbuch había tenido dineros ilícitos en una empresa llamada Ecoteva de alrededor de 15 millones de dólares. Sí. Correcto. Y en su teoría decía que un 60 o 70% de ese dinero era lícito porque provenían del señor Mayman Rappaport. Y solamente el 30 o 40 que no había probado que venían de Mayman Rappaport
eran ilícitos. O sea, decía que el 70% del dinero era lícito porque venía de Maiman. Es decir, con esa teoría, cuando llegaba la información de Suiza o de donde tenía que venir y se comprobaba que también eso provenía de Maiman Rapaport, caso cerrado. Esa era la teoría de la fiscalía. ¿Y qué decían? Que la señora se había generado activos ilícitos y no se sabía de dónde. No se hablaba en esos tiempos de actos de corrupción, no se sabía si lo había sacado de un robo, de una estafa, de una... Ya, pero ¿de dónde salía la plata ilícita? Eso nunca lo dijo. No, pero ¿cómo? Un fiscal va a decir, bueno, a ver, denuncio al expresidente Alejandro Toledo. Pero no denunciaba al señor Alejandro Toledo. Solo denunciaba a Eva. A Eva Fernenbuch. Solo a ella. A los demás les archivó. A Maiman, a Elian, a Toledo, a Abraham, a todos les archivó. Provisionalmente le llamaron, y la teoría era en que la señora era la que tenía los fondos ilícitos y que ella no sabía cómo demostrar parte de esos fondos, y entonces decía que ella había hecho una especie de auto al lavado de dinero y con eso había comprado casas. ¿Para quién? Para ella. Un momento, señor juez. Por favor, Catalina, me tienes que recordar quién era la fiscal. Usted, recuérdamelo, por favor. No lo quiero decir. Ya, por favor, Catalina, 2013, ¿no es cierto? 2014. 2014, ya. Entonces, la primera fiscal denuncia a Eva, excluye a Maiman, a Elian, a Toledo, y dice que Eva se ha autolavado dinero. ¿En serio me está diciendo? O sea, la fiscal que era, estaba loca. Señorita, eso todo el Perú tiene que enterarse. Y así fue. Que se había autolavado dinero y con 30% de dinero que sabe Dios, o sea, salió y dijo, ¿de dónde habrá sacado la plata? Nada, absolutamente nada. Y las casas para ello. Y usted dijo, ¿qué es esto? A pagar. Le voy a comentar cómo es la historia, porque la historia tiene que saberle el Perú. Sí. Vaya con calma, Llegó que estamos... la doctora Príncipe Trujillo. Tengo que reconocer que ella fue la que me advirtió. La doctora Príncipe Trujillo La llegó... doctora Julia Príncipe Trujillo, la ex procuradora de lavado de activos. La ex procuradora. Llegó a mi oficina y yo la atendí, no la conocía, la atendí y... ¿Qué le dijo? Me dijo, doctor, usted tiene que devolver inmediatamente esa denuncia. Esa no es la teoría que nosotros hemos presentado. Esto no tiene sentido, doctor. Usted tiene que, por favor, devolverla inmediatamente. Esta denuncia no tiene pies ni cabeza. Y luego nos presentó un escrito fundamentándonos todo. Nosotros nos sorprendimos porque en realidad nosotros dedicamos a cientos de casos. Y le dimos una mayor importancia al caso, le dimos vuelta al expediente y nos dábamos cuenta que la teoría de la fiscalía no tenía ningún sentido. ¿Nelly Calderón? Prefiero no decirlo. No, pues sí o no. 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 Entonces, fue la doctora que nos advirtió. Y nosotros entonces, con esa teoría, mire usted lo que hubiera pasado con el caso. Entonces, revisamos el expediente, vimos las deficiencias, le dijimos, señorita fiscal, ¿y de dónde sacó, al menos presuntivamente, ese dinero ilícito de Eva Fernenbuch? Es decir, la parte que no había probado que venía de Maiman, no todo. Y se atrevieron a decir en esa denuncia algo así como que como era un millonario y él había demostrado que la plata venía de él. Entonces en esa plata no había problema. El problema era la que no había demostrado. Entonces mire lo que decían los denunciados en aquel momento. Oye, pero ya está a punto de llegar la cooperación internacional. Espere un rato a que llegue la cooperación y se va a demostrar que plata de Eva Fernenbuch. Y los apuros de ustedes, y les comprendía muy bien a ustedes los periodistas, era que el juez que abra de una vez, que se demuestre. Con esa hipótesis, si se hubiera abierto, no se hubiera descubierto absolutamente nada al día de hoy. ¿Manuela Villar? No. Por Dios, Elizabeth Barco. Sí. Ya pues juez, no estoy jugando al rompecabezas. Sí. Elizabeth Barco, entonces, la fiscal, dijo que la señora Eva Fernenbuch autolavaba dinero, que el 70% era dinero lícito porque venía de Maiman, el 30% desconocía mayormente de dónde venía. Y eso hay que investigar. Y que eso había que investigar. Y exculpaba a Toledo, a Elian y a Maiman. Y los archivaba provisionalmente. Y usted dijo, bueno, señorita, eso no es, aquí no hay un caso. Y vino Julia Príncipe y le dijo, por favor, señor juez Abel Concha, no le haga caso
a la fiscal. Devuelva usted la denuncia porque esa no es la teoría Muy bien. que se estaba investigando. Eso hizo usted. Y lo devolvimos en aproximadamente 10 a 15 días, no los 4 años que nos acusan al Poder Judicial, y se demoraron 10 meses en traernos una segunda denuncia. 10 meses. En mis manos estuvo de 10 a 15 días, señorita Milagros Leiva, y eso lo tiene que saber la Televisión Nacional del Perú. 10 a 15 días. Lo devolvimos y en eso la doctora apeló la parte, interpuso un recurso, se llama eso de queja, contra los extremos donde la fiscal había archivado provisionalmente o se había reservado el derecho de formular denuncia, le llamaba ella, en el extremo de Alejandro Toledo, sobre Elian Carr, sobre Mayman Rapaport y ya no me recuerdo, y a Brandanón, si no me equivoco. Entonces, cambiaron a la fiscal. El caso fue llevado a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía especializada, porque era una fiscal ordinaria, digamos, igual que yo, o sea, no éramos especializados. Entonces pasa a la Fiscalía de Lavado de Activos, y ahí lo toma un fiscal especializado de lavado de activos. Y cuando sube a la fiscal superior declara nulo los archivos provisionales y ordena que se investigue también a todos y se amplíe la investigación, creo, por 120 o 150 días. No me recuerdo muy bien, pero para que investiguen ellos. Y la doctora Príncipe Trujillo, y no me dejará mentir, porque hay documentos y ella debe tener sus cargos seguramente entre sus registros, pidió a la fiscal superior que no solamente se declare nulo los archivos provisionales, sino que se declare nulo toda la teoría del caso, que se declare nula toda la denuncia e insubsistente toda esa denuncia. ¿Y qué dijo la fiscal superior? Y hay resoluciones, y hay resolución allí. Dijo, no, la teoría sigue. Improcedente tu pedido de nulidad. Solamente le declaró procedente el pedido donde se archivaba. Es decir, Perdón, la fiscal superior dijo que la teoría del autolavado de Eva continuaba. Eso le declaró improcedente su pedido de nulidad a la doctora Julia Príncipe Trujillo. Esto es el mundo al revés, juez Concha. ¿Y eso lo sabía el pueblo peruano? No. Bueno, después de 3 años tengo que hablar de estas cosas. ¿Quién era la fiscal superior? Eso sí, no me recuerdo, pero era una mujer. También una mujer. Muy bien. Entonces, estamos hablando del año 2014. 2014. Se iniciaron. Muy bien. Cuando sube el caso, para que todos sigamos la línea de tiempo, cuando sube el caso a la fiscal superior, Julia Príncipe pide que todo se anule y que se declare nulo. Esa teoría. Muy esa bien, denuncia. todo. Y la fiscal dice, no, continuamos en que esto es el autolavado de Eva. No necesariamente así, pero le dice improcedente tu pedido. Claro que es lo mismo, ¿no? Sí. Ya, ¿y usted qué dice? ¿Y usted qué dice para sus adentros? ¿Qué dice? ¿Qué clase de fiscales son estos? ¿Qué piensa usted? Señorita Milagros, como digo, yo he estado callado por mucho tiempo. Sí, pero ya está hablando. ¿Qué pensó? No puedo pensar porque una cosa es como yo piense como peruano, una cosa es que yo piense como persona, pero yo tengo que pensar y recordar que soy juez y yo en este caso me tengo que comportar de manera imparcial. Yo solamente le cuento las cosas que lo siento y lo vivo como juez, ya no como peruano, ¿me entiende? Sí. Porque yo tengo que ser imparcial, ¿me entiende? Lo entiendo. Y me callé por mucho tiempo. Se cayó, pero frustrado, impotente, indignado. He llorado. ¿Ha llorado? De impotencia. Le voy a comentar cómo fue la segunda denuncia, cómo fue la segunda teoría. En marzo del año 2015, mire, después de 10 meses. O sea, se quedó 10 meses más ahí en investigando. En la fiscalía, en nuestras manos. Investigando el autolavado. Investigando. No, en la Fiscalía Superior también. No, en la Fiscalía Superior no. Le ordena a un fiscal provincial para que investigue. ¿Y también se queda otros 10 meses? Ellos se han quedado 10 meses investigando. No. Usted me dice que en 15 días usted devolvió y dijo... Se elevó a la sala. Seguramente. Y ahí 10 meses más. Okay, y de allí en 10 meses regresó a mi despacho. Ok. ¿Cómo regresó? Con una segunda teoría. ¿Cuál era? Usted no lo va a creer. Espero que se entere el pueblo. La segunda teoría era
que el señor Mayman Rappaport tenía dinero sucio, dinero mal habido, dinero negro, fondos ilícitos, y que había prácticamente utilizado a todos sus codenunciados para que le laven su dinero. Es decir, la casa que ustedes saben no era para Eva, no era para nadie, era para Mayman Rappaport. ¿Qué me está entonces, en esa segunda teoría, pero no sé si es para reírse, no, pero eso lo tiene que saber el pueblo peruano. Es para llorar y para reírse de él. Así fue. En la segunda teoría, el lavador, o sea, el hombre que había usado a Toledo, a Eva y a Elian, era Mayman. ¿Qué me está diciendo? Pero por eso, bueno, no sé por qué, pero bueno, tenía que contarlo. ¿Y usted qué dijo? Que dije, como juez imparcial, me quedó el camino de decirle, señora fiscal, en aquel tiempo, otra fiscal que no recuerdo su nombre en ese momento. De ella sí no me Usted no acuerdo. recuerda ningún nombre. Es que prefiero no porque, ¿me entiende? Usted no está recordando de manera interesada. Mire, claro, no se quiere pelear, pero otra fiscal cuyo nombre no recuerda que... no, yo tengo que tomar agua porque voy a llorar. ¿Qué es esto? Le voy a Usted contar. volvió a llorar y dijo, ¿qué rayos está pasando? No. Lloré cuando la prensa me atacó y me dijo, ¿por qué no abre? ¿Por qué devuelve? Salieron los congresistas, salieron los periodistas, ¿qué hace este juez? ¿Por qué devuelve? Y etcétera, etcétera, etcétera. Me trataron mal y no comprendieron mi trabajo en silencio que yo hacía. Entonces decidimos devolver la denuncia y pedirles explicaciones. Un segundito, señor juez. No, yo imagino, todo lo que usted está narrando es como lo dice en esa línea de tiempo el fiscal de la Nación y el fiscal Vela, que ayer ha dicho que francamente usted pues es el que está retrasando todo, ¿no? Y que usted quiere ayudar a Toledo. Eso ha dicho, ¿ah? Yo no sé por qué. ¿Y qué piensa usted? No, yo en este momento solo quiero preguntarle todo a usted. Y luego quiero entrevistar a Vela, porque si lo que usted está contando es verdad, alguien en esta historia está mintiendo. Y el pueblo va a juzgar. Y lo que yo le digo, señorita Milagros, está en el expediente. Está en el expediente. Ya, pero un segundito, por favor. Entonces, cuando viene la otra fiscal y le dice, no, ahora la teoría cambió, señor juez. Ahora la teoría es de que Mayman es pues casi Darth Vader, ¿no? Y ha usado a Toledo, a Eva y a Elian, ¿no? Para lavar plata oscura. ¿Usted qué les dice? ¿Usted qué le dice a la...? Primero me sorprendí bastante. Pero usted le dice, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué es esto? No, es que ni siquiera decirle pruebas, sino que la teoría era decirle, en primer lugar, ¿por qué la cambiaste? Y le dije, bueno, tienes derecho a cambiarla después de todo. Pero yo me daba cuenta que esto no se condecía de cómo se había iniciado a nivel de la fiscalía. La teoría era otra, y creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Lo que salió por los medios de comunicación era otra. Y lo que denunció Julia Príncipe. Denuncia, exacto. Claro, Julia Príncipe denunció... Y esta segunda denuncia tampoco se asemejaba a cómo se había iniciado la investigación preliminar. Entonces, cogí este lado y le digo, bueno, has cambiado de teoría, tienes derecho a cambiarla. Bueno, pero si ahora me dices que Mayman Rappaport es un lavador de activos y ha utilizado todo lo demás, bueno, entonces hay que decir, entonces explícame para abrir una investigación a Mayman, y bueno, y a todos también por haberle ayudado, ¿y de dónde habría sacado sus fondos ilícitos negros oscuros el señor Mayman? Entonces me ponía una prueba diabólica, porque tendríamos que investigar a Mayman alrededor de todo el mundo para saber de cuántas empresas, de cuántas instituciones, de dónde habrá sacado, qué delito habrá cometido. Y nunca me dijo en su denuncia si era un delito de corrupción, si era un delito de lavado, si era un delito de secuestro, de hurto, de estafa, sabe Dios de qué tipo de delito. Perdón, discúlpeme, ¿cuál es la prueba diabólica? Es una prueba diabólica, no se da cuenta usted. Porque ¿cómo le hacemos una investigación a una persona? Ok, a eso se refiere cuando dice prueba diabólica. O sea, ¿cómo descubrir? ¿Cómo saber de dónde había? De qué Entonces yo le dije, señorita, discúlpeme, ¿y de dónde habría sacado Mayman Rappaport los fondos ilícitos? ¿Y qué le dijo a ella? No, se lo devolví. ¿Me entiende? Cuando yo se lo devuelvo le hago estas preguntas y estas interrogantes y otra más, porque la teoría estaba confusa.
Y entonces... ¿Qué otra pregunta le hace? Me recuerdo que le dije, ¿y si habrían intervenido empresas, estas empresas, Secoteva, Ecostage, y estas empresas, ¿qué calidad tienen? Terceros civil responsables, personas jurídicas sujetos de imputación, ¿cuáles son los activos que se están lavando aquí? Porque me hablaba de transferencias. ¿Cuál es el dinero sucio que voy a investigar? Y entonces se lo devolví en menos de 10 a 15 días, que era el plazo. Y se demoraron 5 meses en traerme la tercera denuncia, que fue en julio del año 2015. ¿Con otra teoría? Con otra teoría. ¿Cuál fue la tercera teoría? Es la que ya se asemeja a la iniciación de la investigación. O sea que durante 2 años los fiscales le contaron, digamos, cuentos chinos o cuentos de vaqueros sobre el dinero de Ecoteva. Y eso no se lo sabía el Perú, creo. ¿Por qué cree usted que lo hicieron? Prefiero mantenerme en silencio porque si bien soy un peruano, también soy un juez y prefiero no entrar en suspicacias. No se mantenga en silencio. Rafael Velabarba ha dicho, Abel Concha quiere ayudar a Toledo. Tengo que Respóndale. mantenerme en silencio porque soy juez. Yo actúo como juez y debo ser imparcial. Lo único que cuento es la historia y yo no sé si los señores serán inocentes o responsables, pero eso es la historia y eso está en el expediente y eso es posible verificarlo. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo hoy día el juez Rafael. Por favor, usted va a escuchar. El fiscal que ha sido juez. Ahora es al revés. El señor Abel Concha fue fiscal. Al que van a ver ustedes, antes fue juez. El fiscal Rafael Vela. Adelante, por favor, Catalina. Estamos en una situación bastante compleja de entender para nosotros por el accionar del juez Concha. Bueno, no es una novedad para nosotros que el juez Abel Concha tenga una conducta sistemáticamente de contraposición con los intereses procesales del Ministerio Público. De hecho, ya lo hemos quejado en 2 oportunidades ante la OCMA, a la Oficina de Control de la Magistratura, y la Oficina de Control de la Magistratura le ha abierto proceso disciplinario por falta grave y muy grave. Es decir, ya no se trata solamente de lo que nosotros hayamos en su momento denunciado, un grave riesgo de nulidad. ¿Por qué dice que es muy débil el sustento? Bueno, esa es la apreciación del juez Concha, que ciertamente no ha participado en las prisiones preventivas de las 4 personas que están sujetas a esta medida. El juez Concha, en el mes de abril, hizo uso de su descanso vacacional y además endilga algo que a mí me parece sumamente peligroso, ¿no? Porque no reconoce mi participación en estos hechos. Yo he sido el fiscal que ha sustentado las apelaciones en segunda instancia y soy el fiscal que tiene la atribución y la obligación procesal de definir si se va a acusar o no a las personas que están sujetas en este momento al procesamiento en el caso Ecoteva. Porque el caso Ecoteva está tramitado con el Código de Procedimientos Penales, en donde un fiscal superior es el que acusa y una sala superior es la que juzga, no el juez Concha. El juez Concha solo es un juez investigador tramitador y ya culminó su función el día 31 de julio. Lo que pasa es que no ha cumplido con sus funciones de hacer el arresto provisorio y por eso es que está tratando de justificarse. Un momentito, el juez Concha en efecto es un juez investigador y justamente por eso si ve un mamarracho lo devuelve, pues, ¿no? ¿O no? No sé qué decirle, no sé por qué lo dice así, de esa manera el señor Velabarba, ¿verdad? Debe tener sus motivos. Pero usted defiéndase, ayúdeme a entender su papel en esta historia. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir, discúlpeme, y yo sé que usted estoy leyendo además su lenguaje corporal, ¿no? Entrevistar a tanta gente me ha ayudado un poco a entender lo que van sintiendo los entrevistados. Pero usted está con ganas de decir muchas cosas y, claro, imagino que la impotencia o el cargo lo frena. Pero aquí hay una sola historia. Los peruanos creemos que alguien está ayudando a Toledo. Y creemos que es o en la fiscalía o es usted. Y los epítetos han sido, pues, graves, ¿no? Todos decimos, ¿qué tal? Pero ya sabe lo que viene, ¿no? Este juez, ¿qué pasa con Concha? Y luego, ¿qué pasa con la fiscalía? ¿Y quién está siendo aceitado? ¿A quién? ¿Por qué tanto interés en ayudar a Toledo? Porque lo que contaba Julia Príncipe se caía de Maduro, ¿no?
O sea, se descubrió, gracias a investigaciones serias en la Procuraduría de Lavado de Activos, que había dinero que había sido triangulado y después, con todo lo que ha venido con el caso Lavallato, se ha cerrado el círculo con Ecoteva. Pero, primer punto, ¿por qué usted salió de vacaciones y retrasó todo? Porque eso también lo han acusado, le han dicho, ¿no? Perdón, mire, yo ya no quiero tener enfrentamientos con la fiscalía ni con... Téngalos, porque si usted está hablando en el nombre de la verdad, usted tiene que aclararnos a todos los peruanos qué rayos está sucediendo, porque se trata de un exgobernante que aparentemente ha sido aceitado con varios millones de dólares, juez Concha, y que tiene la frescura de decir que es un perseguido político. Bien, le voy a contar. En primer lugar, creo que es una bajeza lo que acabo de escuchar en estos momentos. Porque en el mes de marzo, cuando yo señalo la audiencia de prisión preventiva, y yo ya había preparado mi equipo para llevarlo, y eso le consta a la fiscalía, mi padre fallece 4 días antes. Y yo... Es una bajeza lo que ha hecho la fiscalía. Mi padre fallece. Y estuve de licencia por duelo. Lo siento, no sabía que su papá había muerto. Sí, así fue. Disculpe. Bueno, continuamos. O sea, no es que usted tomó vacaciones porque le dio la gana de retrasar el caso. Me indigna de verdad lo que acabo de escuchar. Lo siento, señor. Por favor, poco ya. ¿Los fiscales sabían de su duelo? Incluso la doctora Villar fue al velorio de mi padre. Los fiscales con los que yo he sido fiscal durante 7 años fueron en gran cantidad, porque yo tengo muy buenas relaciones con todos los fiscales. Fueron un gran número de fiscales a acompañarme a mi padre en Villa María del Triunfo, donde estuve muy dolido. Y no entiendo por qué el señor dice lo que está diciendo. Y me afectó muy gravemente el sensible muerte de mi padre, que recuerdo de que sufría de Alzheimer y por un descuido de mi familia se ahogó con su salivita. Y me afectó mucho. Y estuve de duelo. Eso es lo que le tengo que decir al señor Vela. Señor juez, ¿quiere que vayamos a una pausa? Por favor. Lo lamento de verdad. Bueno, qué bravo, Dios mío. No, por favor, siéntese. No se vaya, Siéntese conmigo. Vamos a hacer una pausa. Lo lamento. No, voy a hacer una pausa. Voy a regresar. Y de verdad, si en la fiscalía sabían que el juez Concha estaba de duelo, suscribo lo que él ha dicho. Es una bajeza que digan eso. Mi padre es un padre, para empezar. Quiero creer que el juez Rafael Vela no lo sabía, pero él mismo acaba de decir que muchos de los fiscales ex compañeros de él fueron al velorio de su papá. Bueno, me voy a ir a una pausa y al regresar el juez Abel Concha nos va a seguir contando la historia de este caso tan enredado y tan tremendo que nos ha llevado a una situación realmente vergonzosa, porque ahora resulta que todo al parecer está mal hecho. Y que todo va a estar retrasado. Y que ya sabe Dios cuándo, si algún día, traerán a Toledo. Regresamos entonces con el juez Abel Concha. Bueno, muy bien. Estamos entrevistando al juez Abel Concha. Él es un personaje central en toda esta historia del caso Ecoteva y en el caso de la extradición de Alejandro Toledo, el expresidente del Perú,
Y bueno, estamos tratando de entender en verdad qué pasó. ¿Por qué hasta ahora se han demorado tanto? Él ha explicado en el bloque anterior que en las dos primeras acusaciones fiscales realmente, bueno, las fiscales alucinaron, ¿no? En la primera, Eva, tomaron una teoría de que Eva que ella había autolavado dinero y que el 70% del dinero de Maiman que le había dado era lícito y el 30% la fiscal no sabía de dónde había salido. Y el juez lo devolvió. Se demoraron 10 meses y luego vino una segunda acusación en la que cambiaron la historia. Maiman era Darth Vader y había usado a Toledo, a Elian y a Eva para lavar su dinero. Y entonces el juez Concha le preguntó a la fiscal, bueno, señorita fiscal, ¿y de dónde? ¿Y cómo así? ¿Y cuáles son las pruebas? Y finalmente, sin respuesta, lo devolvió. Y ahí se demoraron, ¿cuántos meses más? 5 meses. 5 meses, como él lo ha dicho. Y entonces le traen una tercera denuncia. Denuncia y con una tercera teoría que para usted ya empieza a estar un poco más centrada. Esa denuncia la trae Manuela Villar. Manuela Villar. La fiscal Manuela Villar. ¿Por qué se demoró tanto usted, señor juez, en analizar la denuncia de Manuela Villar? Muy bien. Eso es lo que también es un mito, eso es lo que también es una mentira, es lo que también es una cosa que se ha manejado en la prensa. ¿Una calumnia? Una calumnia. Le voy a contar para que el pueblo se entere qué es lo que pasó. Cuando llega esta tercera denuncia, inmediatamente los denunciados me acusan, piden mi inhibición, que me vaya del caso. ¿Por qué? Porque yo había dirigido, según ellos, a la fiscalía, que yo les había dado la forma cómo deberían hacer la denuncia. Que usted le había dado las herramientas. Las herramientas, que por qué yo les estaba guiando, por qué les estaba confeccionando prácticamente una denuncia a la fiscalía. Ok. Entonces me acusaron. ¿Quién le acusó? ¿Toledo? Me ¿Eva? recuerdo ¿Maiman? que fue Maiman, si no me equivoco. Maiman, muy bien. Muy bien. Y me acusaron de yo estar, y bueno, ellos dijeron que yo era exfiscal y que yo les estaba... ¿Por qué no me pronuncio? Así como está la denuncia, que declare no al lugar, que la aperture, Claro, pero no tengo por qué devolverla. Lo que ellos querían es que se archivara. Perfecto, todo. así fue, señorita. Ajá. Entonces me acusaron y yo dije, bueno, pues, estoy actuando correctamente y la gente me está recusando. Entonces le dije yo, le remití el pedido de recusación, inhibición que me habían planteado a todas las partes, a todos los procesados, al Ministerio Público, a la Procuraduría. Le dije, miren señores, me están acusando de esto. ¿Qué les parece? ¿Quieren que yo continúe en el caso? ¿Quieren que me vaya? Yo no tengo ningún problema. Si quieren que me vaya, me voy. Entonces les envié los escritos por el tiempo adecuado y cuando les envié nadie me defendió. Es decir, todo el mundo se cayó. Entonces yo, con la finalidad de que no hubieran problemas posteriores ante instancias internacionales y que digan de que el juez ha prefabricado la denuncia, que él ha estado guiando y que por qué no declaró no lugar en su momento y todas las cosas que me estaban cuestionando, yo decía, perfecto, dije. Yo, en un proceso penal, a un juez, yo le veo dos principios fundamentales cuando uno se aboca a un caso. El juez natural y el juez imparcial. Cuando un juez está manchado, se lo acusa de imparcial, toda una vida, en todo el proceso va a ser siempre. Este juez está parcializado, está trabajando con nosotros, está trabajando en contra de nosotros. Por otro lado, tengo el juez natural. El juez natural era yo porque a mí me había llegado de manera aleatoria me había llegado a mí. Okay. Entonces yo pensaba, ¿y qué pasa si yo entonces... ya hay una denuncia que investigar? Entonces, no tengo ningún problema. Les comuniqué a ellos y como no me defendieron, dije, perfecto, esto me inhibo, no me preocupo, nadie me defiende y que vaya otro juez. Y ese juez cuando le llegue va a ser un juez natural porque no va a ser un juez digitado, porque aleatoriamente también va a haber. Y entonces ahí van a saltar un nuevo juez natural y un juez ya imparcial porque ya no se le va a acusar él de imparcial. ¿De qué se le va a acusar a ese juez? ¿Usted cree que estaban buscando un juez digitado? No lo sé. No, pero ¿qué cree ahora? Perdóneme. No quiere especular. Muy bien, siga, por favor. ¿Y qué es lo que pasó? No sé a qué juzgado llegó. Ese juez
Y le comento algo más. Cuando yo saco mi resolución, les notifico. Digo, bueno, me voy a inhibir por esto. Ustedes creen, desde su ángulo, que yo me he portado a favor de la fiscalía, que yo le estoy tratando. No hay ningún problema. Pero como para evitar problemas, suspicacias y todo lo demás, me aparto. No tengo ningún problema. Y entonces, me recuerdo incluso que una de las partes dijo ya que se declare de una vez consentida la resolución y ya que se vaya otro juez. Y lo hice así. Se fue otro juez y el juez dijo, no, doctor, usted está actuando correctamente, y interpuso algo así, lo que se llama una contienda negativa de competencia, y fue elevado a la sala. Y en la sala, sorpresivamente, en la sala, las partes que me habían acusado dijeron, no, disculpen que el doctor Abel Concha actuó así, pero no importa que vuelva él. Y todos a unánime, incluyendo la fiscalía y todos, dijeron que el doctor siga viendo el caso en segundo. ¿Y por qué usted dice sorpresivamente? ¿Qué cree que pasó? Porque les habrá llegado a un juzgado que no les correspondía. ¿Qué cosas habrá pasado? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces, cuando van a sustentarlos de la sala mi inhibición o mi recusación, todos dicen, no, que el doctor que continúe nomás, no hay ningún problema. Habíamos dudado un momento, pero ya sí, el doctor. Porque se dan cuenta en el fondo que yo estaba actuando correctamente. Ya. Y entonces, la sala me devuelve el mes de noviembre, de julio, me lo devuelve en noviembre del año 2015. Ya, o sea, julio, casi 4 meses después. 4 meses. Ya, y entonces, ¿y ahí qué pasó? Ahí viene la historia de la fiscalía que me frustró la apertura del proceso durante casi 8 o 9 meses. Y le voy a contar. La fiscalía le frustró. La fiscalía me frustró la apertura del proceso penal. ¿Por qué? Le voy a contar la historia para que todo el pueblo se entere. ¿Qué pasó? En aquellos tiempos entró en vigencia el decreto legislativo 1206, que de alguna manera trataba de modernizar el Código de Procedimientos Penales del año 1940. Le comento algo para que me entienda el público, y usted también, señorita Milagros Leiva. El Código de 1940 autorizaba que el juez se cierre en una oficina, califique la denuncia, dicte mandato de detención, aperture y sin escuchar a nadie. ¿Correcto? Eso era la metodología que se venía utilizando hasta ese momento. Una norma procesal, sale la norma procesal y dice no. Esto ahora, y de acuerdo a los estándares del debido proceso, las partes pues tienen derecho a previamente a que el juez califique una denuncia, a escuchar a todos. Entonces, esta nueva garantía del proceso obligaba al juez a que para calificar previamente escuche a todos en una audiencia. Y es una garantía del debido proceso. Y era una norma procesal y, como usted creo que lo sabe, es de inmediato cumplimiento. Se aplican al momento en que uno esté resolviendo la causa. Entonces, cuando entra en vigencia esa nueva garantía, yo digo, yo no me puedo cerrar en una oficina y resolver el caso solo. Vamos entonces a aplicar este procedimiento que era de aplicación inmediata, porque así también lo establecía esta ley. Y le digo a la fiscal, muy bien, vamos a continuar entonces, y entonces sustente por favor en una audiencia. Y desde noviembre del año 2015 hasta marzo del año 2016 se negó a sustentar el caso en una audiencia. ¿La fiscal Manuela Villar se negó? Sí. ¿Por qué? Desde noviembre hasta marzo. Porque aducían que ellos habían presentado su denuncia antes y que ellos no estaban obligados a sustentar su denuncia de acuerdo a... ¿Qué? ¿Pero no podía sustentarlo? Y es una norma procesal y una garantía que si uno quizás hubiera aplicado la teoría de la fiscalía, y por la cual incluso me denunciaron ante la OCMA, si hubiera abierto un proceso así a puertas cerradas sin aplicar esa garantía que estaba exigiendo la nueva norma, ya se imagina usted qué es lo que hubiera pasado si uno dictaba una resolución al respecto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué cree usted? No, dígamelo. Se hubieran ido con habeas corpus, con nulidades y un entrampamiento total. Y la fiscalía se negó totalmente, señorita Milagros Leiva, durante
a ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses, perdón, me he equivocado. 5 a 6 meses no quisieron sostener. ¿Y sabe qué me decían, señorita? Inclusive aplicaban golpes bajos porque me denunciaban a la OCMA. Y la OCMA, lamentablemente, en eso sí tengo que reconocer, no me apoyó. Y me abrieron un proceso disciplinario por yo aplicar una norma, y que si esa norma no la aplicaban, iban a haber nulidades posteriores. Y esa es la historia que el Perú debe saber. Perdón, usted me ha dicho, pero yo le voy a decir que me decían. ¿Qué le decían? Cuando usted decía, sustente. Me decían que ellos no debían de aplicar esa norma, esa garantía del debido proceso, porque ellos habían presentado su denuncia antes. Y esta norma era de noviembre, y por lo tanto no podían aplicar esa norma porque esa norma no estaba vigente cuando ellos presentaron. Se olvidaban que era una norma procesal, se olvidaban que la norma del decreto legislativo 1206 era una norma que más que norma traía principios y garantías, y de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo a la teoría que el estudiante de primer ciclo de Derecho sabe, las garantías se deben de aplicar de inmediato. Maximizamos siempre los derechos. Pero la Fiscalía... Pero a ver, no, ellos, digamos, no entendían que era más bien para garantizar un debido proceso, para evitar que después dijeran, no, esto es un proceso viciado, se declara nulo, etcétera. Dado además que implicaba un expresidente, usted no le decía, por favor, Manuela. Se lo dije 3 o 4 veces y lo que hicieron fue incluso denunciarme ante la ONU. O sea, en Cristiano, para usted, la Fiscalía han estado en el lado oscuro de la fuerza y usted más bien está en el lado correcto. No puedo decir eso. Pero entonces, ¿por qué demora todo esto, por Dios santo? Pero le estoy contando. Ya, pero si de lo que usted me está contando, la Fiscalía está a favor de Toledo. Que el público saque sus conclusiones, señorita Milagros Leiva. Yo soy un juez y debo mantenerme imparcial. Y ahora, ¿por qué? Explíqueme por qué se está demorando tanto la extradición, porque al parecer todo está mal hecho. Bien, se lo voy a contar de una manera que usted me entienda y el público también me entienda. Cuando la Fiscalía recién en marzo o abril del año 2016 sustenta su pedido, y creo fueron como 1 mes y medio de audiencias, abrimos el proceso penal y ya con esta nueva teoría, en el sentido de que el señor Alejandro Toledo se habría generado fondos ilícitos de presuntos actos de corrupción y que luego con esos los habría llevado al extranjero, a una gran empresa, y luego los habría repatriado al Perú mediante también otras empresas. Compra de inmuebles. Perfecto. Muy bien. Entonces, en su teoría planteaban que el señor Alejandro Toledo de donde habría salido los fondos ilícitos eran de 8 posibles actividades ilícitas previas o delitos precedentes. Y voy a recordarme un momento porque fueron bastantes. Una de ellos era la fallida compra del Canal 5, donde se decía que el señor Alejandro Toledo le habría ofrecido comprar el Canal 5 al señor Arbulú. Y que entonces ahí habría dinero. Y entonces en la teoría de ellos, ese dinero habría llegado confiado y luego habría retornado para la compra de los inmuebles y el pago de las hipotecas. Una primera teoría de dónde salió el dinero. La segunda teoría, delito precedente, ¿verdad? De que el señor Anatolio Pedro Toledo Manrique habría participado en una licitación fraudulenta, dolosa, y habría obtenido una concesión de una empresa de telecomunicaciones. Entonces, ahí también habría habido dinero oscuro y con ese dinero también habría servido para que vaya confiado, según su teoría, y luego... ¿Qué empresa de telecomunicaciones tenía Anatolio? Empresa se llamaba de telecomunicaciones y representaciones hemisféricas. Según la teoría de la Fiscalía, ahí habría dinero oscuro que habría llegado seguramente a confiado y luego servido para comprar las casas y para las hipotecas. ¿Todo eso lo decía Manuela Villar? Así está la Ya, por favor, tercera. Continuemos. Sí, continuemos. Miren cuántos de ahí. Otra más, decían de que Abraham Danón, que era un persona de seguridad del señor Alejandro Toledo, había también ganado una licitación, una buena pro,
para la limpieza o el servicio de limpieza de Palacio de Gobierno. Entonces, ahí habría habido un acto de corrupción y ese acto de corrupción, ¿verdad?, habría generado fondos y esos fondos, se entiende, habrían llegado también a Confiado y luego para comprar las casas y pagar las hipotecas. Creo que vamos 4. Después nos presentó como teoría de dónde podrían haber salido los fondos, era, o las actividades ilícitas previas, el hecho de que la empresa Odebrecht habría entregado una donación a la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia. Entonces, ese dinero que le dieron allí también habría servido, en su teoría, para que vaya Confiado y regrese nuevamente hacia la compra de las casas y el pago de las hipotecas. No sé si estoy en el 5º ya. La otra era de que habría una investigación, un proceso contra Almeida por presuntamente haber presionado conjuntamente con el señor Alejandro Toledo por estas negociaciones con Bavaria. Allí habrían presionado a los directivos de Bavaria, habría habido unos sobornos, y esos sobornos, en su teoría, habrían también alimentado a Confiado, y luego con eso también se habría comprado las casas y pagado las hipotecas. ¿Y sobornos a Bavaria para qué? Esa es la teoría de la Fiscalía. ¿Pero para qué? No dice. Esa es la teoría de la Fiscalía. Le estoy explicando tal como es la historia. Ok. La sexta era que había habido una compra de repuestos de aviones MiG-29, también, todos estamos hablando del gobierno del señor Alejandro Toledo, y que en esta compra de los repuestos también habría habido actos de corrupción, actos donde se habría generado fondos, esos fondos habrían llegado a Confiado y lógicamente luego habrían servido para la compra de las casas y pago de las hipotecas. La séptima actividad ilícita previa que señaló la Fiscalía fue que el señor Alejandro Toledo había sido investigado en la Fiscalía de la Nación por enriquecimiento ilícito. Y entonces esa investigación también habría entendido, se le entiende, o yo lo puedo entender, habrían habido dineros sucios o ilícitos y que también habrían servido para nuevamente comprar las casas y pagar las hipotecas. Y también presentó como delito precedente o actividad criminal previa, en esos tiempos todavía no había la investigación Odebrecht en el Perú, pero sí estaba ya Lava Jato, y decía que en la concesión de la carretera interoceánica tramo 2, 3 y 4, también habría habido actos de soborno para la concesión y que ahí también habría habido dinero, no se especificaba cuánto ni cómo en ninguno de los casos, y esto también habría llegado a Confiado y luego para la compra de las casas y el pago de las hipotecas. Ahí no está tan equivocado, ¿no? 8 delitos fuentes. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros investigamos, abrimos el proceso penal y, por supuesto, dictamos mandato de comparecencia restringida contra el señor Alejandro Toledo Manrique, no porque se me ocurriera, sino porque la Fiscalía nunca solicitó mandato de prisión preventiva contra el señor Toledo ni contra nadie. Nunca solicitaron impedimento de salida contra el señor Alejandro Toledo ni contra nadie. Y eso tiene que saberlo el Perú. Nunca, la Fiscalía nunca pidió prisión preventiva, nunca pidió comparecencia restringida. No, solamente comparecencia restringida. Ni siquiera pidió impedimento de salida. Así fue, esa es la historia. O sea, bueno, si entonces, si Toledo, perdón. Si Toledo entró y salió como quiso, es culpa de la Fiscalía. No lo sé, porque quien pide las medidas cautelares, señorita, yo sé la Fiscalía, por eso, pero sí lo sabe, pues. O sea, los fiscales se les paseó en su cara pelada. Toledo se paseó. Entonces, ¿quién protege a Toledo? Bueno, no lo sé, pero yo no quiero ir a la explicación. Yo tengo que contarle lo que está pasando en el expediente. Entonces, se le dictó mandato de comparecencia restringida. Sí, y ardió Troya. Y entonces pasó, comenzamos a investigar, recibir declaraciones, mandando pedidos de cooperación, haciendo pericias, haciendo una serie de diligencias que ofrecieron las partes procesales. Y resulta que en enero, diciembre, creo que del año pasado, entre este año y entre inicios y finales, ¿no?, del año pasado, suena ya el caso Odebrecht. Entonces, la Fiscalía, tomando como referencia el caso Odebrecht, que donde se habían copiado algunos elementos de comisión que podrían de alguna manera
verificar, se decía de que había recibido $20 millones de parte de la empresa Odebrecht. Entonces, se había ido a la cuenta de Maiman, ya. Entonces pide el mandato de prisión preventiva. Y ahí es donde yo le comunico, ahí es donde ellos me piden más o menos en marzo, me recuerdo. Yo fijo, señalo fecha para la audiencia. Mi papá fallece y bueno, no lo pudo llevar, lo llevó un juez provisional que me reemplazó. Y entonces se dictó el auto en base al pedido de la Fiscalía. Y el sustento primordial para la prisión preventiva, lógicamente, fue el incremento de los medios de convicción por el caso Odebrecht. Entonces, ¿qué sustentó la Fiscalía? Básicamente el caso Odebrecht. Los otros delitos fuentes... Nunca lo sustentó. No lo sustentó. Pero no, Toledo ya no estaba aquí, obviamente. Muy bien. Continuemos ahora. Luego la Fiscalía nos pide el arresto provisorio. En su teoría del caso, en su teoría de ellos, hablan de 8 delitos fuentes, ¿correcto? En la prisión preventiva ya prácticamente hablaban de uno, el caso Odebrecht. En el arresto provisorio con fines de extradición, su pedido lo sustentan solamente en el caso Odebrecht. Y se olvidan, lo dejan de lado, no les interesa, ya no lo quieren, no lo sé, los 7 otros delitos fuentes que me habían mencionado en la denuncia, porque todo forma parte de una teoría. Cualquiera de los 8 habría nutrido de dinero confiado para luego adquirirse las casas y pagar las hipotecas. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede? Cuando me presentan, y eso es lo que yo he escuchado, no sé si es ignorancia o es desconocimiento o es adrede, se dice el juez Abel Concha dicta el arresto y él mismo suspende el arresto. ¿Qué está pasando acá? Sí, pero que usted dicta y que luego lo suspende. Que usted se suspende a sí mismo. ¿Qué cosa es una resolución de arresto? Le voy a dar más o menos para que entienda. Si hay una prisión preventiva, hay una orden de captura. Si hay un pedido donde dice, señor, habiendo una prisión preventiva y ya le hemos ubicado, dicte el arresto provisorio porque ya fue ubicado en tal sitio. No hay nada que fundamentar. Prisión preventiva, pedido y arresto. Resolución de arresto provisorio. Eso le han estado engañando al pueblo, que es diferente a formar ya la solicitud. Y eso es un tema muy complejo y eso lo sabe la Fiscalía. Eso debe estar bien sustentado. ¿Sabe lo que yo creo? La Fiscalía. ¿Sabe lo que yo creo ahora? Que la Fiscalía, como sabe que ha metido la pata hasta el fondo, está tratando de lavarse la cara. Y entonces, porque otra cosa que yo no entiendo es por qué en la Fiscalía no unieron Odebrecht con Ecoteva. ¿Por qué no lo unieron si se cerraba el círculo? ¿Qué pasó? ¿Entre los fiscales se pelearon? O sea, ¿qué importaba acá? ¿La búsqueda de la verdad o la cara de un fiscal? Entonces, como yo creo... Bueno, a ver, ¿usted qué cree? ¿Que hay como lucha de egos, como que hay 2 bandos en la Fiscalía? ¿Qué piensa el juez? Hoy día usted es el chivo expiatorio. Usted es el chivo expiatorio y toda la culpa la tiene Concha. Y dicen, perdóname que se lo diga, que ya saben, ¿no? Que tal, ya, idem, ¿no? ¿Por qué? Porque qué fresco, que dicta una resolución, se corrige solito, se demora meses y usted hoy día nos está contando otra historia. Entonces, después de escucharlo, yo digo, entonces la Fiscalía se está lavando la cara con usted. Y ahora yo sí le quiero preguntar, porque ya díganos, pues, ¿no? ¿Qué significa todo esto? O sea, ¿por qué no han unido los casos? ¿Por qué se han demorado tanto? ¿Qué? ¿Los fiscales son tontos? ¿No saben hacer bien sus escritos? ¿Qué sucede? Mire, yo creo que la Fiscalía... Yo no le puedo recomendar a la Fiscalía porque también tendría que recomendarle a los procesados. Oye, presenten tal cosa. Sí. A la Fiscalía no le puedo recomendar. Pero yo sí tengo en mis convicciones, y no lo puedo adelantar, qué cosa debe pasar con estos casos. Lo que sí le puedo decir es que cuando me presentan el pedido de arresto provisorio, paralelamente en el Juzgado Penal Nacional se estaba tramitando una acumulación justamente del caso Ecoteva al caso Odebrecht. Sí. Y ante mi juzgado se pedía al revés, que el caso Odebrecht se acumule al caso Ecoteva. El mundo al revés. El mundo al revés. El mundo correcto. al revés. En la Fiscalía, en el Juzgado Nacional, ya se había tramitado inmediatamente, violentamente, el pedido de cooperación, el pedido de arresto provisorio a Estados Unidos, y entonces a mí también me piden otro. Entonces salieron, me recuerdo, los juristas a hablar, yo también me puse a examinar. Es conveniente
es conveniente que ¿Juntar? se tramiten, no, primero, tramitar 2 arrestos provisorios. Obviamente que no. Bueno, no lo sé. Entonces, con la finalidad de salvaguardar que luego podría ser utilizado como una persecución o lo que fuera, porque ¿qué pasaba si luego se unían los casos en uno solo? 2 arrestos por un mismo hecho. Sí, claro, una locura. Entonces, mediante resolución debidamente fundamentada, cuando ya estábamos tratando ya de formar el cuaderno o la solicitud de arresto provisorio, decidimos suspenderlo para evitar estas complicaciones que podían Muy afectar al interés del Estado y del caso. Juez. Entonces lo suspendimos. Sí. Lo suspendimos y luego, señorita Mirelos Leiva, con la finalidad que se resuelvan en forma definitiva estas acumulaciones. En mi caso, sucedió que el que me pidió la acumulación se desistió. En el caso de la Sala Penal Nacional, se declaró improcedente aproximadamente en el mes de julio, si no me equivoco, primera semana de julio. Me enteré por los medios de comunicación, mandé a mi secretario a averiguar, me comunicaron e inmediatamente procedí a formular el pedido de acuerdo a la base estructurada que nos había dado la Fiscalía, la solicitud de arresto provisorio. ¿Correcto? Entonces uno tiene que confiar en la Fiscalía porque en la Fiscalía trabaja con la Unidad de Cooperación Internacional y nos mandaron aproximadamente 15 o 20 hojas y se notaba que estaba estructurada. Mire, para que usted se dé cuenta, en otros países un pedido de cooperación es de 2 hojas. Es el juez que ve en otro país. Es sencillo, pero Estados Unidos no. Bueno, revisamos. Bueno, este es el formato que le han aconsejado a mi señorita fiscal. Debe estar bien hecho. Le tratamos de dar las formas correspondientes, tratar de ubicar algunas cosas nada más. Y lo mandamos básicamente con toda la estructura de la Fiscalía. Pero se los devolvieron. Le voy a comentar qué pasó. Porque estaba mal hecho. Le voy a comentar qué es lo que pasó. Lo que pasa, juez, yo le quiero pedir algo a usted ahora. Es que, ¿qué hago, Catalina? Sí, pues, es que tengo muchos invitados, pero yo le quiero pedir algo. Un trato entre usted y yo. Ya no puedo venir. No puedes venir otro día. Porque sabe que No, es que yo quiero entrevistar a Vela y luego quiero que usted venga. ¿Qué tal? Un cara a cara. ¿Aceptaría un cara a cara? No, un cara a cara no va a aceptar, pero... Yo le cuento la verdad, señorita. No, ya lo sé, pero... Y ahora el Perú ya sabe qué es lo que ha pasado con el caso Pero yo quiero, ya lo he escuchado bien claro, pero quiero ahora escuchar a Vela y después, nunca los voy a enfrentar porque en verdad prefiero que cada uno diga su verdad. ¿Le puedo contar algo antes de terminar? Sí, no, yo quiero preguntarle, ¿usted cree que se va a extraditar a Toledo, sí o no? Prefiero mantenerme en silencio, Dios mío. Pero ahí están... ¿Qué? Las nubes oscuras. Las evidencias. Las nubes oscuras. Hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien, pero usted tiene que hacerla bien. En base a los pedidos de la Fiscalía. Y la Fiscalía no le está diciendo nada, ¿no? Ellos mismos... ¿Por qué la Fiscalía no le dice nada al juez Concha? O sea, yo le quiero decir algo a los fiscales. ¿Por qué, si esto es algo muy importante, no trabajan en pared con el juez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O a quién están protegiendo? Porque si él está haciendo todo mal, entonces le dicen, mire juez, un momentito, aquí Estados Unidos pide A, B, Z, así tenemos que hacerlo. ¿Por qué no se... ¿Le puedo comentar una confidencia? Sí, una confidencia. Claro, nadie nos escucha, dígame nomás. Rápidamente. Miren, cuando nosotros armamos el pedido en base al formato, a la estructura que nos hizo, según nuestro criterio, ese es el formato que les han exigido a Estados Unidos, nos mandaron un correo electrónico que lo tengo en mis manos, donde nos dicen, ojo, fecha 12 de julio, donde nos dicen, hay que fundamentar todo el circuito de lavado de activos, debes de sacar algunos elementos, poner los otros, tengan más cuidado, hay que corregir, y etcétera, etcétera, etcétera. Quiero ver eso. Pero no enseñarlo. No, ya, yo quiero verlo nomás. Solamente en esta parte. Pero no enseñarlo. Muy bien. ¿Puedo decir quién se lo manda? No, por favor. Ok. ¿Y qué? Eso se fue enviado en base al formato de la Fiscalía. Y hoy día, increíblemente, he visto en un periódico que un fiscal superior dice que lo mande así como está, cuando su propia unidad de cooperación le ha dicho hace mucho tiempo que eso no vale. Es verdad. Entonces... Pero hay que decirlo, ¿a quién se lo manda? Para que... No, por favor. Bueno, ya, yo no lo voy a decir. Si usted no quiere, ¿por qué lo voy a hacer yo? Mire lo que pasa, señorita Milagros. Cuando yo recibo esto, yo me preocupo mucho.
Y luego me recuerdo que ellos se van a Estados Unidos, se reúnen en Estados Unidos. Entonces, bien, seguramente en estos días me traen un nuevo formato, una nueva solicitud, porque esta ya fue rechazada. Y nunca regresan y nunca le dicen nada. Nunca se acercaron, nunca mandaron un oficio. ¿Y por qué usted no les llamó? Señorita, yo porque soy ese es el caso de su historia. Ese es el caso de su historia personal. No. Un momentito. Es que yo le voy a decir lo mismo que le dije a Juárez. Bueno, a Juárez nunca lo he logrado entrevistar, pero lo voy a decir públicamente. O sea, Juárez, Carguancho, el fiscal Rafael Vela, el fiscal Alonso Peña Cabrera, todos ustedes tienen los casos de sus vidas. Usted tiene el caso de Ecoteva. Entonces, si sabe que le están metiendo zancadillas todo el Le voy a hacer una rato, confidencia. ¿Sabe a quién yo le pregunté? ¿a quién? Al señor Hamilton. Que no era y él me comentó, ¿Y qué le dijo? Y él me comentó todas las exigencias que se pedían en este caso. Y la idea no era ir rápido, sino lentos pero seguros. Había que demostrarles todo el circuito del lavado de activos. Los americanos no nos iban a aceptar este tipo de pedidos. Y yo esperé que en algún momento la fiscalía me mande un documento reformulando su pedido que ya había sido observada por su propia unidad. O sea, nunca me la mandaron. O sea, usted lo que me está diciendo es que le han tratado de meter zancadillas, puñales por atrás para que se equivoque. Simplemente creo que... la fiscalía está dividida. No están trabajando. La fiscalía está dividida, dígalo con todas sus letras, por Dios, si yo los veo, lo huelo, lo leo. Por Dios santo, se están peleando adentro en lugar de estar trabajando juntos. Señorita, imagínese ahora lo que le estoy contando. Yo estoy poniendo trabas o estoy tratando de ayudar. ¿Y sabe lo que hice cuando recibí esta comunicación? Sí. ¿Qué dijo? Armé un equipo de 4 o 5 personas, y eso lo sabe mi juzgado. Dejé de atender otras causas. El mundo al revés. Hice un recuento total del expediente, todas las pruebas, todos los indicios, y armar una buena solicitud de cooperación. Comencé a examinar prueba por prueba, documento por documento, evidencia tras evidencias, y me dediqué a formular el caso. Y cuando estoy formulando el caso, es que yo armo toda la teoría de confiado hacia abajo en base a las evidencias que había en el expediente y que también había tomado la señorita fiscal que había presentado el escrito. Y armo toda esa parte, pero me quedo con un hueco. Era la vinculación, y no como dice en la fiscalía que yo quiero que se pruebe el delito fuente, sino la vinculación entre el delito fuente, o sea, para saber que es ilícito, y eso es lo mínimo que debemos demostrarle a los Estados Unidos, a menos indiciariamente. Entonces, claro, yo armo esta parte, entonces les digo, ¿y yo qué teoría le voy a llevar a los Estados Unidos? ¿Que en base a 8 delitos fuentes o a un solo delito fuente? La fiscal me había hablado solamente de uno. ¿Los está dejando de lado los otros? ¿Y qué le dice? Yo primero llamé por teléfono y le dije, no entiendo, te estás apartando de los 7, mantienes uno. ¿Qué hago? Formulo 3 pedidos para ver cuál es el que se asemeja a tu teoría. Y entonces salió un reportaje en Panorama donde dijeron que yo estaba retrasando. Entonces me vi obligado ya no mandarle los 3 proyectos para que ellos escojan cualquiera de ellos, sino les devolví y les dije, señores, explíquenme ustedes qué teoría finalmente voy a contar a los Estados Unidos. Hay 8 delitos fuentes, un solo delito fuente. Si son 8, explíquenme qué les digo, qué medios tengo yo para vincular esos delitos fuentes, o sea, esas actividades ilícitas previas con Ecoteva, con el lavado. No puedo Eso creerlo, ¿y qué le dijo ella cuando usted dijo, díganme por favor, ¿a cuál vamos? Lo que me ha respondido el señor Vela Barba en un periódico, si no me equivoco es el Perú 21, es que yo no revise nada, que yo mande tal como está su pedido. Y él no sabe o desconoce que su pedido en julio, su formato, fue desautorizado. Ese formato hay que corregirlo. Entonces, lo que yo estoy tratando, en conclusión, señorita, se da cuenta que quien está haciendo el trabajo de la fiscalía de tratar de formar... Bueno, eso todo el Perú lo debe saber. Ya. Y en Cristiano, ¿usted está ayudando o no a Toledo? Yo ayudo al Perú y a descubrir la verdad. ¿A usted lo han aceitado, sí o no? Yo lo que quiero, señorita, es que pasar a la historia y que la historia me reconozca que estoy haciendo un trabajo honesto, Usted honrado. quiere pasar a la historia. Pase a la historia, juez, y arregle todo este entuerto, porque realmente que estamos haciendo una vergüenza internacional. Ya se dio cuenta que yo lo que trato es apoyar. Muy bien. Y la fiscalía no se deja. Ahora solo dígame sí y no, rapidito, porque mis invitados ya se van a morir. Pero además, después de escuchar todo esto, deben de estar más patitiesos. ¿La fiscalía está dividida, sí o no?
Sí, muy bien. El fiscal Pablo Sánchez se está apoyando en todo para que Toledo sea extraditado, ¿sí o no? No lo sé. No lo sabe, desconoce mayormente. Y bueno, esa es otra variable, desconoce. Toledo, si todo se hace bien, Toledo va a ir a la cárcel varios años, ¿sí o no? Sospecho que sí. Sospecha que sí. Muy bien, Pero con un buen trabajo. pero con un buen trabajo. Su galleta. Gracias. ¿Va a regresar a este programa, sí o no? No creo. Porque Catalina, ¿por qué siempre me dicen no creo? Tanto nos ha costado traerle. Por lo menos dígame sí, quizá, quién sabe, de repente, algún día. pues Mejor déjeme dormir tranquila. Ya, y ahora sí me están bombardeando. Señores de la Fiscalía, ¿Qué espero que vengan al programa esta semana porque les estoy ruega que vengan y no vienen. Yo no sé por qué. A ver, ¿qué dice? Se le ha roto la se ha galleta. No roto puedo la creer, es la galleta. primera vez que se le rompe a alguien la galleta. ¿Qué dice? dice conforme se vacía el... Uy, se rompió por acá. A ver, dice conforme se vacía el bolsillo, el corazón se va llenando. Eso es lo que dice mi galletita. Gracias, le agradezco. ¿Recibió infinitamente. presiones de Toledo? ¿Recibió llamadas de Toledo? No de Toledo, recibí presiones de todo el mundo, pero estoy aquí. ¿Toledo lo llamó alguna vez? Recibí presiones de todo el mundo y he ¿Quién hecho mi es trabajo. todo el mundo? Todo el mundo. Todo el mundo, pero mire el trabajo que he hecho. ¿Todo el mundo también es Kuczynski? Todo el mundo. ¿Todo el mundo es Ollantumala? Todo el mundo. Pero como jueces somos imparciales y no nos dejamos amenazar por nadie. Mi santa madre. O sea, Elian también lo llamó. No puedo decir solamente que sí, como todo juez, seguramente la gente trata de comunicarse, presionar, pero no lo lograron. Y nadie lo lograron. Muchas gracias, juez. Gracias. Encantada de conocerlo. Y de Gracias. verdad lamento mucho lo de su papá. Ah, Que Dios gracias. lo tenga en Disculpe su por eso. gloria. Gracias. No, nada que disculpar. Yo siempre voy a respetar a un hijo que llora a su padre. Siempre. Porque eso significa que usted lo quiso mucho. Sí. Gracias, juez Abel Concha. Yo sí lo espero en mi programa una vez más, porque además ya mi tarjeta dice sí va a